En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Tenemos el gusto de recibir con nosotros al doctor Santiago Castro, candidato que fue a la gobernación del Valle y exdirector de ASO Bancaria. Doctor Santiago Castro, muy buenos días. Doctor Doctor Castro. Fernando, buenos días. Es un gusto estar aquí con usted, con todo su equipo y la audiencia que nos está escuchando. Bueno, hablemos primero de bancos. ¿Cómo le pareció a usted esta idea del presidente Petro en plena convención de la Asociación Bancaria de la que usted fue presidente, diciendo que no había problemas si los bancos tenían dificultades para prestar la plata, que se le entregaran a él, que él la prestaba y que él la devolvía, inclusive rebajando las tasas de interés? Petro de banquero, Petro de banquero. No, ¿Qué opina usted no, sobre esa posición del presidente yo allá en la creo que Sobancaria? estamos ante, Doctor Castro. Fernando, yo creo que estamos ante la idea más estrafalaria, más absurda, más loca y más peligrosa que le hemos escuchado hasta ahora al presidente Petro. Es algo totalmente traído de los cabellos. Si las inversiones forzosas de por sí son una pésima política pública, lo que está proponiendo es incluso peor, porque no está hablando de inversión forzosa. Lo que está hablando es que se le pase parte del capital de los bancos, que entre otras el 85% del capital es ahorro de público, y se lo entregue al gobierno para que el gobierno lo preste sin llevar a cabo la parte esencial que hace la banca en Colombia y en cualquier país del mundo, que es el análisis de riesgo. ¿Eso qué significa? Que el gobierno lo que se va es a endeudar por fuera de la regla fiscal en algo que totalmente va en contravía de la legislación vigente. El gobierno se va a quebrar, entre otras, porque como no va a aplicar análisis de riesgo, va a empezar a crear unos recursos, los cuales no van a ser pagados o con un diferencial de tasas incluso que de por sí ya de entrada pone al gobierno a hacer una pérdida cuantiosa. eh, Le está dando flujo de capital a la economía, o sea, los bancos no mantienen la plata guardada en una bóveda. La plata produce es en todo el proceso de intermediación financiera, irrigando crédito a los empresarios, irrigando crédito a los consumidores, irrigando crédito a las empresas industriales el sector comercio. O sea que aquí estamos viendo es por todos los lados. Esto va incluso en contra de lo que han hecho los gobiernos y de izquierda más radicales de América Latina. Esto no se le ocurrió a Rafael Correa, esto no se le ocurrió a Cristina Kirchner, ni siquiera se le ocurrió al gobierno de Chávez y Maduro, aunque Chávez sí nacionalizó parte de la banca. Pero yo lo que creo aquí es que cada vez que nosotros escuchamos al presidente Petro es un golpe más para la confianza del consumidor, una confianza que va de capa caída, ya está en menos 14.1%, y el impacto que ese anuncio tuvo en los mercados es que vimos el dólar pegarse una trepada estrepitosa y ya lo tenemos en 4.174 pesos dólar, cuando hace apenas 10 días lo teníamos a 3.860. Entonces, yo no sé si es que el presidente Petro realmente piensa sus propuestas o es que él, confiado en su capacidad creativa, desastrosa, por cierto, va a decir lo que se le ocurra en el momento. Él no prepara ninguna intervención y pues me imagino que estaba bastante orejón, porque en ese mismo escenario, un día antes, pues Vicky Dávila le había propinado un golpe demoledor haciendo un recuento de todos los escándalos
de parte de su familia, de parte de su círculo íntimo. Pero volviendo a la propuesta, esta propuesta endeuda al gobierno, eh, quita la esencia del sector financiero en el país, que es el hacer la intermediación con un análisis de riesgo, y obviamente no va a tener ningún impacto porque todas esas ideas donde el gobierno irriga terminan politizadas, terminan obviamente en manejos oscuros, donde los únicos perjudicados vamos a ser los contribuyentes colombianos y la confianza del consumidor y la confianza de los mercados. Llama la atención, doctor Castro, que no haya habido una protesta como la merecía, protesta encendida de parte de los banqueros reunidos en su convención bancaria y de parte del doctor Malagón, quien ha sido o quien es el presidente de la asociación bancaria. Se quedaron callados ante semejante enormidad. ¿Por qué, doctor Castro? Pues yo, habiendo estado en esa posición, entiendo que, pues primero, en una convención bancaria el presidente es el último que interviene. Entonces, digamos, in situ no hay capacidad de respuesta. Ahora bien, yo sí creo que la Junta Bancaria debe estar en este momento reunida desde el momento de la convención, creo que hasta hoy, de manera permanente y en modo crisis, porque lo que está planteando es nada menos que suplantar a la banca con una banca estatal, pero como siempre y a la usanza de todos los líderes de izquierda radical de América Latina, ellos les gusta es hacer programas con las platas de otros. Y en este caso es con la plata de los ahorros del público, los recursos de los colombianos que han llevado esos recursos a la banca y que esperan un retorno. Por lo tanto, están en peligro de ser expropiados por un gobierno que obviamente no va a tener cómo devolverle esa plata a la banca, de por sí que solamente tomándola ya hace un daño, y pues pagándola peor, porque no la ha podido colocar bien por la falta de análisis de riesgo. Yo sí creo que va a haber un pronunciamiento del Consejo Gremial Nacional, porque esto no es solamente la banca, yo creo que todo el sector financiero, fiduciaria, ya hemos tenido pues los golpes en los fondos de pensiones, vamos a tener el tema en seguros también. Yo creo que tiene que haber una respuesta conjunta de todo el sector privado, pero obviamente también tiene que haber un rechazo unánime de parte de las fuerzas políticas del Congreso. ¿Por qué voy al silencio, digamos, posterior? ¿Por qué no vimos unos pronunciamientos posteriores? La banca es muy, pero yo creo que demasiado prudente en esos temas, entre otras porque el poder regulatorio del Estado colombiano y en cualquier Estado moderno, sobre todo en el sector financiero, es muy grande. Un solo parágrafo, un circular de la superintendencia financiera puede echar al traste el negocio bancario. Entonces son sectores supremamente vulnerables por el exceso, no por el exceso, sino por la cantidad de regulación aplicada que tienen. Y obviamente, pues yo creo que el gobierno ni siquiera tiene una propuesta que presentar a la banca. Entonces, pues aquí lo que van a hacer es tratar de ganar tiempo. El gobierno no va a tener una propuesta en los próximos 3 meses y esa discusión obviamente se va a llevar a cabo durante el próximo año y medio. En 2 años ya estamos frente a la primera vuelta presidencial. Bueno, gravísimo el hecho, gravísimo, de toda gravedad. No hay, usted lo sabe suficientemente como presidente que fue de la asociación bancaria, un trabajo más definitivo para la comunidad, más difícil de cumplir. La tarea de colocar dinero para recuperarlo, de llevarlo a los deudores que puedan pagar, que sean productivos para la comunidad. El banquero, yo lo decía cuando estaba en la Federación Latinoamericana de Bancos, no hace ningún negocio, solamente hace posibles todos los negocios que se cumplen en una comunidad. Y el presidente Petro resolvió que quiere el dinero para él. Eso faltaba. Bueno, no podemos hablar con Así usted. es una Ayuno, expropiación
Sí, pura y es dura. una expropiación y expropiación de los bienes de la gente, porque los bancos, el 10% de lo que prestan los bancos es capital propio y Exactamente. el 90% son los depósitos del público. De modo que nos expropian a Así todos. es. Así Qué es. horror. La gente no se ha dado cuenta que lo que está hablando Petro, así es. Bueno, Y hay doctor que Castro, decirle a los y colombianos y decírselo de frente. Lo que está planteando el presidente, bueno, ¿y qué está pasando en su sí, país natal, doctor Londoño, no, en el Valle del Cauca? ¿Qué está pasando? Aquel mire, paraíso que describió Jorge Isaacs en La María, aquel paraíso que fue el Valle del Cauca convertido en lo que está convertido. ¿Qué sucede, doctor Castro? Doctor doctor Santiago. Fernando, es una Sí. tragedia lo que está ocurriendo en el Cauca y en el Valle del Cauca. ¿Me están Es- oyendo, doctor Fernando? sí, lo estamos oyendo con todo interés. Dice usted Ah, que es una tragedia lo que está ocurriendo en el perfecto. Valle del Pues, Cauca y en el lo que está Cauca. Adelante. ocurriendo es, es una tragedia. Nosotros nos hemos convertido en el epicentro de una economía de narcotráfico, sobre todo unas rutas de salida de todos los cultivos ilícitos que va por debajo de Cali, desde la cordillera central, pasando por el norte del Cauca hacia el Pacífico y por arriba de Cali, entre las zonas rurales de Palmira, de Buga y Tuluá, atravesando el valle y yéndose por el cañón del Garrapatas hacia Chocó. Lo que queda en medio es nada menos que la ciudad de Cali. Y eso nos ha convertido, obviamente, en un epicentro de esa actividad ilícita bajo la complicidad de un gobierno que no la combate, con unas fuerzas armadas maniatadas, donde nos han retirado los últimos vestigios de defensa que teníamos en la zona alta, que eran los batallones de alta montaña, que empezaron a ser inaugurados por el entonces ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, y que sirvieron durante el gobierno de Álvaro Uribe para recuperar la presencia del Estado. Nosotros tenemos en este momento municipios, Mojamundí, completamente dominados por las disidencias, completamente dominados por las bandas criminales. Tenemos hasta carteles de Sinaloa, tenemos el tren de Aragua, tenemos todas las formas de delincuencia en ese municipio. Tenemos otro municipio como Tuluá, que ya estamos hablando de ciudades intermedias importantes, municipios de más de 200.000 habitantes, azotados por la violencia, donde los concejales, el alcalde, tienen que estar resguardados porque en cualquier momento pueden ser víctimas, como ya hemos visto a varios concejales de esa ciudad. El ministro de Defensa va a los consejos de seguridad, no ofrece sino palabras, nada se cumple y nos dicen, no vamos a reforzar el pie de fuerza. ¿Y para qué van a reforzar el pie de fuerza si se van a mantener acuartelados? Si necesitamos es a nuestras Fuerzas Armadas ocupando territorio, interceptando esa del narcotráfico y volviendo otra vez al valle un departamento seguro y próspero. Nosotros en este momento tenemos una ciudad que empieza otra vez, como hace 25 años, a ser sitiada. Y en este momento estamos perdiendo la guerra en nuestro departamento. Yo creo que no es tarde para que el Valle del Cauca no sea un departamento fallido. No corramos la suerte de lo que le ocurrió al Cauca las últimas décadas y sabemos que somos el blanco del narcotráfico, pero también el blanco de las intenciones malignas de un gobierno que cuando habla de revueltas populares y de poder constituyente y de sacar a la gente a la calle, yo creo que su primer experimento obviamente va a ser en la ciudad de Cali, como lo fue hace 2 años con el famoso paro violento, donde destruyeron gran parte de la infraestructura pública de la ciudad y apenas se está empezando a recuperar en este momento. Entonces,
reitero, es una tragedia, pero es una tragedia causada por la desidia de un gobierno que por omisión o por complicidad nos está entregando a manos del narcotráfico, de las disidencias y de las bandas criminales. En muchos sentidos, el Valle del Cauca es corazón de Colombia. Toda la industria azucarera, la vecindad con el Océano Pacífico, la vecindad con los departamentos altamente productores de café. El Valle del Cauca es corazón de Colombia. Si cae el Valle del Cauca, ¿qué nos espera, doctor Castro? Así es. ¿No es el comienzo de la ruptura total de las instituciones colombianas y de la entrega a estos bandidos del narcotráfico? ¿Del país entero? Pero, pero es que la entrega está empezando por el Valle del Cauca, porque cuando hablamos de que es que se habían tomado un departamento como el Putumayo, que se estaban tomando departamentos como Arauca, no estamos hablando de un departamento que constituye el 10% del PIB de Colombia, cuyos vecinos, tanto los del eje cafetero como el departamento del Tolima, el departamento del Cauca, constituyen conjuntamente con el Valle perfectamente el 16% del PIB. Y estamos hablando del departamento con la economía y el aparato productivo más diversificado del país, con el sector más competitivo del mundo agrícola, que es el sector de toda la cadena y los encadenamientos de la caña de azúcar y todo lo que eso conlleva, porque se aprovecha absolutamente toda la cadena y lejos de ser el departamento feudal, ha sido un departamento muy, muy competitivo, un departamento con una presencia exportadora a los mercados del sur, especialmente Ecuador, muy grande, y es un departamento donde hubo una gran confianza y hubo una gran ilusión con la presidencia de Gustavo Petro, donde tuvo unas mayorías contundentes y vemos cómo no solamente no ha habido hacia el gobierno, todos nuestros proyectos estratégicos no han tenido apoyo, no hemos visto compras para el tren de cercanías, no se ha resuelto lo de la Mula Lolo Guerrero, no se ha dado espacios importantes para hacer competitivo otra vez el puerto de Buenaventura. Y mientras tanto, nos entregan a esas bandas criminales y esas disidencias que ya están tocando la puerta de las goteras de nuestra gran capital. Qué importante escucharlo, doctor Castro. Qué importante. Lo tienen que estar escuchando también sus coterráneos del Valle del Cauca para que recuerden que tienen en usted una ficha fundamental para mover el tablero de ajedrez del futuro, del porvenir del departamento del Valle del Cauca, que es el porvenir también del país entero. Doctor Santiago Castro, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted, doctor Fernando. Un saludo a toda la audiencia y de nuevo es un gusto estar de nuevo en la hora de la verdad. Gracias por todo lo que hacen por Colombia desde ese portal y desde ese faro de la democracia y de la libertad en Colombia. Muchas gracias, doctor Castro, Santiago Castro, expresidente que fue de la Asociación Bancaria de Colombia y actualmente dedicado a la política de plano. Y hablando muy en serio de lo que está pasando en el Valle del Cauca, ¿no, de Mar? Muy en Doctor serio. Fernando, el valle que en estos momentos es objeto de los ataques terroristas que probablemente han registrado la población desde hace unos 30 años, el valle y el departamento del Cauca, por supuesto que es el vecino, y todo por cuenta del narcotráfico, como nos lo decía el doctor Santiago Castro, que valga decirlo, fue candidato a la gobernación del valle en las elecciones pasadas. Vamos a ver, por ahí me dicen muy al oído que probablemente sea candidato al Senado de la República en las próximas elecciones o a la Cámara, no sé cuál de las dos. Santiago Castro, expresidente de la Asociación Bancaria de Colombia, ex candidato a la gobernación del departamento del Valle del Cauca, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, 6:33 minutos. Encuentra todo lo que necesitas con los convenios aliados que te ofrece Colsubsidio y paga con el cupo de crédito de la tarjeta de afiliación multiservicios. Úsalo en mercados, hoteles y teatros Colsubsidio, Bossi, Payless, Crepes & Waffles.
Colchones Spring, Opticentro, Cine Colombia y más. Si aún no lo tienes, actívalo ahora en los puntos de crédito ubicados en los principales mercados Colsubsidio y centros de servicio o ingresando a www.colsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.